César Augusto Navarrete, hermana. Participo aquí como licenciado. Perfecto, César. Ok, perfecto. Listo, César. César, ¿qué edad tienes en este momento? 37 años. 37, correcto. César, ¿dónde te graduaste de bachillerato y qué título obtuviste? Yo soy bachiller académico del Colegio Interparroquial del Sur, Santo Cura de Ars. Ok, perfecto. ¿Hace cuánto te graduaste? ¿En qué año te graduaste? ¿Te recuerdas? 97. En el 97, perfecto. Listo. ¿Tú recuerdas cuál era la materia que más te gustaba o la que mejor te iba cuando estabas ahí en el colegio? La química. La química, muy interesante. Una vez que te graduaste, ¿ingresaste de una vez a la licenciatura o tuviste un periplo por otras instancias académicas? No, directamente a la licenciatura. Directamente a la licenciatura. ¿Por qué elegiste la licenciatura? Siempre tuve en la mente los dos elementos que me llamaron mucho la atención. La química me gustaba mucho, me apasionaba demasiado, pero siempre cuando tuve que hacer proyectos de construcción desde el colegio, que tocaba armar, desarmar cosas, aprender de ellas, a pesar de que no tuve una clase de tecnología como tal, sino una informática que era ofimática, siempre me llamó demasiado la atención. En el momento de tomar una decisión de carrera prefería algo que fuera mucho más interactivo que algo que fuera más teórico. Ah, ok. Entonces, te decidiste por licenciatura de una vez. ¿Qué pensaba tu familia acerca de que tú decidieras de una vez involucrarte con una licenciatura? Sinceramente, inicié la licenciatura pensando en el diseño. Y luego de 6, 7 semestres, poco a poco, gradualmente me di cuenta que estaba la orientación más hacia la parte docente, hacia la parte laboral en industria y demás, porque siempre le trabajé mucho más fuerte a la parte más técnica de formación. Ah, ok, perfecto. En el caso de mi familia, pues no hay profesores en mi familia, era algo nuevo también, entonces no tenían como unos precedentes positivos o negativos como para decir que era una profesión muy buena, estable o muy mala, muy mal paga. Ah, ok, perfecto. No hubo algún proceso de negociación allí en relación con que quiero o no puedo ser licenciado, ¿sí? No, ninguno. Ah, ok, perfecto. De la licenciatura, ¿qué materia en lo disciplinar recuerdas que haya sido la que más te atrajo, la que más te aportó dentro de todo el proceso de formación allí? Me gustaría mencionar dos. Siempre me gustaron los fundamentos de diseño tecnológico, fundamentos de diseño industrial, y me gustaron mucho los seminarios de investigación. Ok, los seminarios de investigación, perfecto. Y en términos de lo pedagógico, ¿recuerdas alguno de los seminarios que sientes que te haya aportado a tu desempeño profesional en este momento? Me impactó mucho un seminario de pedagogía y conocimiento, donde realmente no pasamos tanto por la parte teórica, sino fuimos directamente a la parte práctica, analizar todo lo que podía suceder en la cabeza de un niño y el valor que tenía realmente la parte educativa. Ese seminario realmente me aterrizó a lo que iba a ser la labor futura. Porque era un espacio en donde interactuaba directamente con la población, ¿entiendo eso? Se hacía un análisis, algunos estudios de caso, y se logró hacer algunos talleres de investigación o, digamos, de aproximación a las comunidades educativas. Entonces nos llegó a mirar cómo toda la teoría pedagógica se podía articular con la práctica ya vista realmente dentro de una aula de clase. Correcto, muy bien. ¿Tú participaste en grupos de investigación de la universidad? Participé en 2 grupos de investigación, en semilleros de investigación, en otro grupo de la Facultad de Tecnología, en un proyecto como monitor de investigación,
en un proyecto que investigaba uso y diseño de artefactos tecnológicos como mediadores del conocimiento tecnológico en el área de tecnología informática. Recuerdo así brevemente el título, sé que era un poco más específico, y en eso también, pues, también me quedó gustando mucho la parte investigativa. Ok, perfecto. Esos escenarios, ¿cómo decidieron de pronto en tu tesis de grado? ¿De qué trató tu tesis de grado? Mi tesis de grado fue una estrategia pedagógica y didáctica basada en el método de ingeniería inversa para lograr el aprendizaje de la tecnología utilizando como material didáctico cualquier dispositivo que se tenga en el entorno. Se vio que cualquier dispositivo que nos rodea habla de tecnología, tiene una historia, tiene unos elementos, unos precedentes, unos materiales que, haciendo un proceso organizado de deconstrucción, de desarmado riguroso del dispositivo, nos puede servir como material didáctico independientemente de no tener unos medios muy costosos, unos materiales muy elaborados para conseguir este aprendizaje. Entonces, básicamente se centró en el modelo, en el desarrollo de todo un modelo didáctico que se basaba en esa estrategia de construcción de elementos tecnológicos. Ok, porque la universidad tenía dos modalidades para el desarrollo de la tesis. Una, y no sé si se preservan actualmente, creo que sí. Una es la que concierne a la producción de un material como tal, de un material didáctico como tal, y la otra tenía que ver más con el asunto de la indagación pedagógica. Entendería que tu tesis estaba más sobre la línea de la indagación pedagógica. Se orientaba más hacia esa línea, aunque hubo varios subproductos derivados de nuestro proyecto de pregrado. Uno de ellos fue que desarrollamos también la construcción de todo un robot móvil que lo utilizamos como material didáctico en las pruebas experimentales del diseño metodológico del modelo didáctico que diseñamos. Pero se orientaba más hacia la segunda línea, como lo mencionaba. Ah, ok, perfecto. Es que he notado eso en las 3 entrevistas que he realizado, que están fundamentadas en una línea, pero normalmente terminan asimilando partes de una y de otra. Entonces, pues, como que afortunadamente se desdibuja un poco esa división entre una u otra línea de trabajo. Vale, dentro de tu desempeño como estudiante en la universidad, ¿obtuviste menciones? Algo así como que te dieran una exención, una matrícula de honor, algo por el estilo. Logramos el reconocimiento de la tesis como laureada. No, a pesar de que el promedio fue bueno, un promedio de 4, si no mal recuerdo, en ese momento no estaban dando muchos auxilios ni muchas ayudas en la universidad, entonces no fui merecedor de ningún elemento, ningún incentivo. No sé, pero no fue por falta de mérito académico, sino por falta de recursos de la universidad. Yo creo que fue una coyuntura en ese momento, justamente. Bueno, pero sí tuviste la oportunidad de ser monitor y monitor de investigación. Monitor de investigación e incluso intentamos hacer un grupo de investigación propio como estudiantes dentro del marco de los semilleros de investigación de la universidad, lo cual nos llevó a presentar ponencias y otros elementos importantes también subsidiados por la universidad. Excelente, excelente. Listo. ¿En qué año te graduaste de la universidad? 2005. 2005. Tu título es de licenciado en diseño tecnológico. Con énfasis en sistemas mecánicos, sí. Con énfasis en sistemas mecánicos. Listo. Una vez que terminas la parte de formación en pregrado, ¿ingresas a trabajar de una vez con el distrito o cómo es tu trasegar hasta lograr entrar al distrito? Inicialmente trabajé en una empresa de robótica durante un año que no tenía que ver con lo pedagógico. Quería probar también ese campo laboral, me parecía interesante, siempre me pareció interesante. Lo logré conocer, afortunadamente vi que no era el imaginario que tenía. Luego trabajé durante 2 años en un colegio concesionado de Colsubsidio, colegio Torquigua, que queda ubicado hacia la localidad de, no recuerdo en este momento ese. Vengativa. Perfecto. Un colegio concesionado. Estuve 2 años trabajando en ese colegio. Mientras estaba ahí, se presentaron en los concursos para acceder al distrito, el cual presenté y pues aprobé. Y entonces fue un transcurso más o menos de unos 3 años, 4 años,
entre salir de la universidad y llegar al distrito. Ok, perfecto. ¿El primer colegio del distrito en el que trabajaste, cuál fue? Inicialmente, luego de pasar al distrito, en las disponibilidades de plazas que había eran bastante lejanas en todos los estados. Me ubiqué en Usme, en un colegio que se llama Tejares. Ese colegio queda hacia la entrada de Usme, principalmente, sí. Ajá, correcto. En ese colegio Y luego, estuve 3 años. ajá, correcto. ¿Y luego te trasladas al Nicolás Esguerra o pasas por otro? No, luego pasé directamente a Nicolás Esguerra. Vale. ¿Qué diferencias sustanciales notas entre las propuestas curriculares de lo que se trabajó en el colegio en Concesión, luego en Tejares y luego en Nicolás Esguerra? Fueron mundos increíblemente diferentes en cuanto a población, en cuanto a recursos, en cuanto a exigencia y sobre todo en los intereses de la población. En el colegio concesionado y con subsidio llegué a un colegio que tenía todos los talleres y aulas dotadas de tecnología con material de Lego, teníamos tornos pequeños de CNC, teníamos muchísimo material didáctico que podíamos utilizar fácilmente. Y los estudiantes también estaban muy motivados por el aprendizaje. Sumado a esto, los colegios concesionados funcionan de una forma diferente, donde los incentivos están dados como por el logro o reconocimiento que se logre obtener a través de la participación en diferentes eventos. Entonces, articulando estos dos elementos, que se contaba con mucho material y que era importante mostrar todo lo que se hacía, empezamos a trabajar grupos de investigación, bueno, grupos de desarrollo en robótica con los estudiantes, y el reconocimiento en esos colegios pues se daba en términos de que entre más galardones se tuviera, pues uno podía conservar mejor su puesto para el siguiente año, por decirlo de alguna forma. Correcto, sí, sí. Pasando al distrito, el primer colegio que se encontraba en Usme, en Santa Librada exactamente, es un colegio que cuenta con unas condiciones completamente diferentes. Cuando llegué no tenía un aula de informática que tenía 8 computadores dañados. Las labores completamente cambiaron, los estudiantes presentaban unas problemáticas muy diferentes y fue necesario hacer una reconstrucción total de lo que se tenía como imaginario de plan de proyectos de robótica, a manejar más como centros de interés donde los estudiantes pudieran acceder al conocimiento desde otros puntos que los tocara más en su entorno. Fueron más talleres. El taller que más se desarrolló, el eje de tecnología y sociedad, era el que tratamos de mantener más, el abordaje de proyectos como tal, lo que generaban charlas de su entorno, la importancia del trabajo, la importancia del estudio, la vida laboral y otros elementos para que ellos trataran de mantenerse en el colegio, porque muchos veía muchísimo los estudiantes se retiraban constantemente y llegaban estudiantes nuevos. La movilidad era bastante grande. Entonces fue necesario hacer una mutación completa del proyecto de tecnología, más centrado hacia otros factores sociales muy importantes también para la población en ese contexto. Entonces fueron dos modelos completamente diferentes. Ok, correcto. ¿Cómo ubicas el origen del desarrollo, en tu caso, de la robótica, del interés por trabajar en robótica? Porque la licenciatura de diseño no tenía como uno de sus énfasis el trabajo en robótica. Nace justamente desde la licenciatura, con el interés de integrar un objeto de conocimiento que fuera interesante y que articulara la mecánica, la electrónica, el diseño, la tecnología como tal en todas sus expresiones, en un todo. Me parecía muy interesante el robot que llegaba a compilar eso, y que también era un objeto de conocimiento muy interesante para los estudiantes desde el punto de vista, desde la ciencia ficción hasta el interés práctico que tiene con el manejo industrial. Siempre fue un elemento interesante que llegaba a articular todas las líneas. Desde ahí, desde la universidad mismo, viendo mecánica, electrónica y diseño, nace esa inquietud hacia la parte de robótica. Ok, perfecto. Listo. ¿Tienes estudios de posgrado? Sí.
Adelanté una maestría en tecnologías de la información aplicadas a la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. En el 2003 me gradué de esa maestría. Posteriormente, en el año 2004, me presento una convocatoria para un proceso de doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid. Pues, afortunadamente, por el proyecto que pasé fui acreedor de una beca completa. Inicio procesos de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ese proceso se vio algo interrumpido debido a la crisis económica que tuvo España en el año 2005 aproximadamente. Hubo un proceso de reestructuración muy grande dentro de la universidad, y la facultad que estaba a cargo de mi proceso tenía alrededor de 12 maestros, de los cuales quedaron solamente 4, lo cual el proceso de doctorado dura alrededor de 5 años y se me alargó unos 2 años más. Entonces, en este momento estoy reactivando todo el proceso de diseño metodológico del proyecto de investigación para darle continuidad al proceso, porque hubo un espacio más o menos de 2 años en que no había personas que se hicieran responsables de todo el proceso. En este momento, entonces, me encuentro formalmente en un tercer año del proceso de doctorado. Genial, te felicito. Muy bien, muy bien. Listo, ojalá que puedas terminarla pronto. Sí, espero también. Eso me ha tenido con bastantes dolores de cabeza, la verdad. Vale, me imagino que sí. Esa experiencia que adquiriste en términos de la maestría y los estudios ahora como candidato a doctor, ¿los has empleado para vincularte con la universidad a dictar clase? No, en ningún momento. No. No, por ahora no estás dictando clase en la universidad, estás solamente con el colegio. Estoy con el colegio y trabajo también pues en mi propia empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. Tienes una empresa de aplicaciones móviles, qué interesante. ¿Qué tipo de aplicaciones desarrollan? Hace alrededor de 7 años también, y empezó en paralelo una primera iniciativa de hacer un libro que se pudiera leer a través de los celulares cuando nacieron los primeros smartphones. Iniciamos con un libro que se descargara, un libro de dominio público, y lo empezamos a vender en iTunes para iOS, para iPhone. El libro tuvo buen éxito y ahí empezamos a mirar que la idea era interesante y empezamos a generar otros libros de dominio público, de Dante Alighieri, bueno, de diferentes elementos como el Quijote, que no tuvieran derechos. Gradualmente se fue aumentando el catálogo, la gente empezaba a pedir más libros hasta que llegó el punto en que fue necesario adquirir licencias. Y cuando empezamos a adquirir licencias, pues ya tocó establecer un grupo de trabajo un poco más grande. Hasta este momento todavía estamos trabajando en eso, es muy duro ese mercado. Las empresas de tecnología son muy volátiles y unos meses van bien, otros van mal, y la competencia es muy activa, pero afortunadamente hemos podido mantenernos y en este momento somos 5 personas trabajando y pues ya logramos conseguir un catálogo aproximadamente de 3.500 libros. Los que se venden en las tiendas, en App Store y en Google Play. Muy interesante, muy bien, muy interesante, te felicito. Vale. César, vamos a la segunda parte de la entrevista. Esta tiene que ver con la actividad tecnológica escolar que tú hayas seleccionado como la más representativa de la labor que hayas desarrollado, no en este año, sino en toda tu experiencia como docente. Entonces, esa actividad tecnológica escolar, ¿tú le asignaste algún título o nombre particular? No tiene un nombre en particular. Ah, ok, perfecto. ¿Era parte de alguna asignatura como informática, diseño, tecnología reconocida en el colegio o mezclaba varias asignaturas? Específicamente de tecnología. Específicamente de tecnología. ¿En qué ciclo la implementaste? La he implementado en varios ciclos. Inicialmente empecé con ciclo 3, luego lo escalé a ciclo 4 y llegué a ciclo 5 y en los últimos años estaba en ciclo 5. Ah, ok, la has venido escalando en términos de la aplicación con la población. ¿Qué adecuaciones has tenido que hacerle para efectos de que trabaje bien la actividad con distintas poblaciones de grados etarios diferentes? El problema
escalo el problema y escalo los parámetros que marcan el problema. Ah, ok, perfecto. ¿A qué atiende la actividad, esa actividad tecnológica escolar? ¿De qué trata? Básicamente, en el marco del aprendizaje de la mecánica, electrónica, diseño, he tratado de establecer concursos que motiven a los estudiantes a una competencia sana en el marco del trabajo en equipo. Estos concursos he tratado de manejar un diseño metodológico donde el aprendizaje y la parte teórica se basa en el descubrimiento. Entonces no empiezo con la parte de explicaciones teóricas de qué es un engranaje, qué es un piñón, cómo se transforma la fuerza, sino empezamos haciendo montajes directamente desde la construcción y empezamos a analizar lo que sucede, los fenómenos que suceden. Este proceso de construcción y tratar de ir armando y solucionando problemas en el entorno, luego nos lleva hacia la teoría, o sea, tratar de partir desde lo práctico hacia lo teórico para que los estudiantes tengan un proceso o los conocimientos previos desde el concepto de aprendizaje significativo desarrollados a través de la práctica. Y el marco general del proyecto tecnológico ha estado sentado en hacer concursos de fútbol de robots, por ejemplo. Ellos ya tienen una problemática planteada que el robot debe cumplir una serie de retos, metas y demás, deben construir lo que se pueda mover hacia los lados, tener un disparador. Pero en medio de la construcción de todo ese dispositivo, y que ellos saben que al final va a haber un mundial de fútbol donde se van a enfrentar, es donde se utiliza como excusa para poder enseñar todos los elementos de tecnología y sociedad, diseño, de comunicación y manejo de la información y demás, que son parte de nuestro marco conceptual. Esa metodología se ha escalado desde cosas muy pequeñas, que vendrá anexo en una presentación de algunos proyectos en los pequeños de carreras de robots, por ejemplo, hasta competencias de peleas de robots que hemos llegado a hacer ya más adelante con algunos cursos ya en ciclo quinto. Todo esto pues hablado, explicado de una forma bastante genérica, porque viene en el marco de unos lineamientos y unos estándares que se han manejado desde el Ministerio de Educación, pero que se abordan de acuerdo a las características del problema planteado. No sé si me expliqué bien sobre la actividad. No, perfectamente, absolutamente. Unas repreguntas. ¿Tienes la referencia de en qué año empezaste con esta actividad? Lo inicié realmente en el Nicolás Esguerra. En el Nicolás Esguerra llevo 9 años y la iniciaría hace unos 7 años aproximadamente. Podemos estar hablando del año 2010. Perfecto, listo. En el proceso del diseño de la actividad, puede decirse que cuando se emprende el diseño de la actividad como tal, uno al mismo tiempo está haciendo una labor de orden curricular, haciendo un diseño curricular, ya que las instituciones normalmente carecen de ese fundamento, de ese trabajo en tecnología. Sí, yo diría que sí, que se rearticula cada año el plan de estudios, o sea, se tratan de respetar ciertos lineamientos. Hay algunos marcos de referencia, está el documento del 2008 del Ministerio de Educación de ser competente en tecnología, que nos dan algunas bases o algunas características como guías de qué elementos no debemos dejar de abordar en el marco de un proyecto. Pero realmente es una de las grandes virtudes que le veo a la enseñanza de la tecnología. Es un proceso que se reconstruye cada año en virtud de muchísimos factores que interfieren en el entorno, el ciclo en el que uno está, la movilidad del colegio, los cambios en la población. Son elementos que se van mutando año tras año de tal forma que un proyecto con la misma metodología que se aplique en un grupo de un año a otro prácticamente da resultados completamente diferentes. Porque el proyecto como tal, la actividad como tal, requiere de una participación más directa de la persona, me imagino yo, en términos de conocer quién es el estudiante con el que estoy tratando para saber cómo adecuar el proyecto. Sí, siempre es parte de un marco de intereses de los estudiantes, de una encuesta de conocimientos previos, sobre todo de motivaciones, siendo sincero, en muchos lineamientos hay que analizar el entorno, de dónde vienen los estudiantes, cuáles son sus problemáticas, qué los aqueja. El Colegio Nicolás Esguerra tiene una particularidad muy grande, que está ubicado en una zona que no es residencial. Nos llegan estudiantes de USME, de OSA, de Kennedy, de muchos lugares diferentes,
de estrato 1 hasta estrato 4. Entonces hay un marco que enriquece mucho también el carácter de los estudiantes, pero hay una cultura en común. Algún proyecto que manejamos alguna vez, un concurso para octubre, donde íbamos a hacer un escenario de terror. El escenario de terror, los chicos les gustaba mucho, a los estudiantes les gustaba mucho ver películas de terror y les gustaba Saw, Freddy Krueger y demás. Entonces, utilicemos ese concepto que les interesa a ellos como un elemento para hacer cabezas robóticas que tengan cierto nivel de movimiento, que tengan luces, que tengan sonidos, donde ellos pueden marcar eso. Entonces, digamos que son elementos culturales más generalizados, donde ellos escogían qué era lo que querían hacer para que tuvieran ese nivel de motivación inicial, pero que en el marco, en el medio de la construcción, pues metíamos los componentes teóricos necesarios. Entonces el proyecto se adecua más a lo que les gusta en ese momento particular a los estudiantes, más que a un marco social que rodea al colegio en ese momento. Perfecto, esa respuesta está muy interesante. Solo un paréntesis allí, es que SOAP es una muestra del uso de dispositivos tecnológicos para la tortura que puede dejar unas ideas muy curiosas en los estudiantes. He visto apenas algunos cortos de la película y pueden llevarse unas ideas muy curiosas. Cierro allí el paréntesis, ¿listo? Sí. Bien, listo. Vale. Me mencionabas una cosa muy interesante, y es el hecho de que trabajas con base en el aprendizaje significativo. ¿Es la única teoría que empleas o sientes que hay otras teorías que subyacen al diseño de la actividad tecnológica escolar que planteas? Yo creo que subyacen muchas otras teorías, algunas implícitas y otras explícitas. Si bien, o sea, el método de trabajo por proyectos también implica por debajo otras teorías pedagógicas que son importantes. El modelo de Tillman, del ciudadano lúcido, me parece también importante para enseñar a los estudiantes un marco de valores en el medio de la construcción de los procesos y normas a seguir. Hay muchos otros modelos que son importantes, de hecho hasta para elementos técnicos de taller no se puede desconocer el uso del conductismo para algunas tareas que requieren seguridad de tipo industrial, donde ya no se pueden establecer marcos tan constructivistas, sino son normas que se deben respetar, un marco completamente estricto, ¿listo? Casi que de reflejo condicionado de Pavlov, de hacer esto mal y sí. es muy caro. Entonces yo creo que es un conjunto grande de muchos modelos pedagógicos en el marco de un gran modelo que es el central que se basa más, yo creo, en el constructivismo. Ok, perfecto. Sí, eso también he notado de las otras entrevistas. Digamos que hay un eje central, que es uno de los modelos, que digamos es el que inspira, pero ese modelo va coordinando las acciones de acuerdo a los momentos del proyecto de trabajo. ¿Sí? Con otras instancias, como tú le mencionas. Cuando uno está enseñando el manejo de una máquina, uno es conductista. Cuando uno está mirando la información que el estudiante debe recopilar de internet o este tipo de cosas, uno puede ser conectivista. Si uno está haciendo un análisis previo con los estudiantes acerca de la tarea a la cual lo está evocando como reto, normalmente se trabaja el aprendizaje significativo. Entonces, algún profesor toma un eje y articula los otros alrededor. ¿Es más o menos esa la interpretación de lo que sucede contigo? Exactamente esa es la interpretación. Ok, perfecto. Listo. Dentro del marco de la formación que uno pretende desarrollar con sus estudiantes, normalmente fija unos objetivos de desarrollo de parte de ellos. Hay lo que en este momento estamos denominando competencias. Me imagino que tú trabajas competencias tanto valorativas como disciplinares. ¿Cómo logras definir y cuáles son esas competencias que trabajas con los estudiantes? Pues en el colegio en particular tenemos que definir ya por norma dentro del PEI del colegio articulado, valoramos 3 tipos de competencias que tienen un valor diferente. Unas competencias de carácter cognitivo, que tienen un valor del 40% de una nota. Otras competencias de carácter procedimental que tienen un valor del 30% de la nota. Y unas competencias de carácter actitudinal que tienen un valor de 30% también de la nota.
Nosotros tenemos que subdividir nuestras propias competencias en estas dimensiones. Se hace de una forma pues, lo mejor posible, pero hay una frontera también en la enseñanza de la tecnología donde lo cognitivo y lo procedimental se funcionan en un todo, y es a veces difícil establecer criterios así como cuantitativos en qué marco se puede llegar a evaluar. Entonces también es un proceso más de evaluación continua, constante y de seguimiento de los procesos estudiante por estudiante para poder terminar si él es cada estudiante en su nivel particular de avance, va mejorando en su proceso de aprendizaje respecto a un marco general de competencias. Para esto, de acuerdo al marco del problema y con unos indicadores generales que tenemos en la malla curricular, pues establecemos unas competencias mínimas a ser evaluadas, pero en el orden práctico, estas competencias mínimas se cambian según el tipo o las características del estudiante y sus habilidades en el desarrollo de un proceso. Ok, perfecto, perfecto. Los instrumentos son genéricos, pero la manera como se diseña para efectos de la evaluación de un grupo en particular tiene unas variaciones con relación a los años anteriores, ¿sí? Sí, perfecto. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de instrumentos empleas a la hora de hacer la evaluación y en qué momentos la realizas? Pues utilizo 3 tipos de evaluación normalmente en el desarrollo de un proyecto. Hay una evaluación que no tiene orden valorativo, que es la inicial, para tratar de establecer los conocimientos o gustos de los estudiantes. Digamos que este sería un cuestionario inicial de conocimientos y de intereses. Normalmente lo tiendo a hacer al comienzo del año para tratar de hacer un marco de referencia y poder estructurar la problemática del proyecto. Una vez que abordamos la construcción del proyecto, manejo un esquema de evaluación continua. Tengo una malla de evaluación donde voy evaluando paso por paso el proceso que va desarrollando cada estudiante. En cuanto a los ejes diferentes, también se desarrollan actividades para tratar de evaluar los ciertos ejes cuando se está desarrollando el proyecto. En el componente investigativo en comunicación y manejo de la información tengo algunos referentes que voy marcando cuando los estudiantes me van entregando los trabajos o los proyectos en la medida que los vamos avanzando. Pero el proceso de evaluación total es más, en el proceso de construcción es más cualitativo, porque un estudiante debe llegar a la meta, pero no todos llegan al mismo tiempo. Entonces es evidente que hay estudiantes que les cuesta muchísimo más trabajo y el resultado no siempre es igual a los estudiantes más aventajados. Eso implica que un estudiante que sea muy avanzado a veces puede sacar una nota menor que un estudiante que tiene menos habilidades en tecnología pero que se esforzó 4 veces más por conseguir un resultado que a veces es muy inferior al estudiante que es muy habilidoso para tecnología. Eso implica generar unos criterios muy variables de evaluación, tratando de mirar como el estado del caso de cada uno de los proyectos que se están desarrollando. Entonces, más que una parametrización de la evaluación muy establecida, se convierte en un proceso más de seguimiento y evaluación continua para establecer el estado del caso de cada proyecto. Vale, cuando mencionas una malla alrededor de lo que es el instrumento de evaluación, ¿eso se asimila a una rúbrica? Es similar, sí, es básicamente un formato, una serie de elementos que uno determina como mínimos para poder hacer la construcción total de un proyecto, una serie de competencias mínimas que debe tener el estudiante, genera una serie de pasos que debe elaborar, y esos pasos a la vez están articulados con una competencia que debe mostrar. Esos pasos se van haciendo un instrumento de validación si el estudiante va llegando o no va llegando a ellos, o cómo los está elaborando para poder determinar si efectivamente los puedo cumplir en un proceso constante de evaluación. No sé si se le denomina rúbrica. Ok, más. No, lo veo más, como me lo estás explicando, lo veo más como una especie de diagrama de flujo que tiene algunas variantes con relación a los criterios de alcance que lleva el estudiante. Entonces, perfecto, listo. Esa es una cuestión muy innovadora, porque en las otras 2 entrevistas el concepto de rúbrica fue más estable, era más aplicable por parte de los profesores que respondieron la entrevista. Lo concebían más como rúbrica particular. La concepción que tú me das
me da más a pensar que se trata de un diagrama de flujo porque estás evaluando el desempeño con opciones de cambio de ruta y con opciones de variación con relación al desempeño potencial del estudiante y el potencial y el desempeño real que tiene el estudiante. Entonces, es más interesante, es un poco más dispendioso, creo, porque si bien la rúbrica le da un panorama, el diagrama que tú estás desarrollando tiene más como la sensibilidad de poder observar con más detalle lo que está haciendo el estudiante. Pues saliendo un poquito del contexto teórico, imagino que se habrán escrito muchas cosas al respecto. Es algo que lo va dando mucho más la experiencia de año tras año estar haciendo un mismo proceso de evaluación de proyectos. Se da en cuenta que estudiantes que se queman literalmente haciendo un proyecto porque les cuesta muchísimo trabajo y su resultado a veces después de haberse esforzado 3 veces más no era el ideal y sacaban una nota muy baja simplemente por haber analizado un producto, un resultado, no era pertinente el nivel de nota con el de esfuerzo que habían dedicado. Y estudiantes que tienen unas habilidades particulares, se esforzaban muy poco, llegaban a un resultado muy rápido, con un nivel de calidad muchísimo mayor, sacaban una nota muy alta, y eso desmotivaba mucho a los estudiantes que tienen dificultades. Y en tecnología tiene una gran ventaja, que es que se puede hacer un seguimiento paso a paso, uno puede ver cómo va avanzando un estudiante y cómo se puede desbloquear sus propios problemas. Entonces me pareció mucho más interesante valorar un esfuerzo de un grupo, o sea, individual o colectivo, pero con base a sus habilidades y cómo las superan, que en base a un resultado como tal de un proyecto, por más descristante que se vea. Exacto, excelente. Eso sería. Bien, perfecto. Listo. ¿Hay alguna fundamentación teórica desde la cual estés haciendo referencia? Es decir, me aclaro la pregunta. ¿Hay algunos referentes teóricos que sustenten esa opción de evaluación que estás implementando? Sé que los hay, los tengo en el marco teórico de un proyecto de investigación que construí, pero la verdad en este momento no los tengo a la mano. ¿Podría enviarlos también como un anexo? Perfecto, no hay lío. Te agradezco muchísimo para poder hacer la hilación de este tema aquí. Bien, ya terminando con esta parte de la información sobre la ATE, normalmente los resultados que da la aplicación de la actividad tecnológica escolar están referidos a obtener un producto. ¿Qué tipos de productos entregan los estudiantes como evidencia del trabajo que realizan? Los productos usualmente tienden a estar hechos en dispositivos prototipos o modelos robóticos funcionales. Sí, he trabajado, el 90% de los proyectos han sido así. Trabajé alguna vez alguna línea de proyectos prospectivos, pero estamos hablando de los proyectos macro. Digamos que el proyecto sí, correcto. De un año. ¿Sí? Porque hay microproyectos que se pueden manejar en medio de una actividad sí. Otro tipo de resultados. Bueno, los proyectos macro básicamente han sido... Ok. Sí, que cumplen una tarea o un problema planteado inicialmente y la desarrollan cabalmente, de acuerdo en el marco de un concurso, marco de una actividad. Ok, perfecto. Cuando me comentabas del macroproyecto y el microproyecto, el concepto de actividad tecnológica escolar, ¿tú lo ves como una actividad de clase, como una actividad de bimestre o como una actividad de año? Yo lo veo o lo comprendí como una actividad de año. Es la del macroproyecto, donde todos los microproyectos se suman para generar como cumplir el objetivo general de la asignatura. No, entonces no sé si lo había comprendido mal y la actividad... Ok, perfecto. Porque existen muchos microproyectos que tienen funciones específicas, que podría ser solo una actividad particular escolar. Existen proyectos de investigación pequeños sobre la historia, existen otros microproyectos muy particulares de montajes de una pequeña caja de reducción, existen otros proyectos de dibujo técnico que pueden ser
la entrega de un isométrico con despiece del robot que vamos a construir, pero la suma de todos esos pequeños microproyectos forman el gran proyecto que es el que soluciona el gran concurso, la gran muestra que se haga al final, que será el montaje, la pelea de robots, o el fútbol de robots, o los seguidores de línea, o el salón de terror con brazos robóticos. Cualquiera de ellos son el resultado de muchos microproyectos o muchas pequeñas actividades tecnológicas escolares. Ok, digamos que la actividad tecnológica escolar es un concepto que no está completamente definido en términos de la comunidad académica de profesores de tecnología. Hay algunas personas que lo conciben, como te comentaba, en términos temporales, para efectos de lo que es la actividad de clase como tal. Pero hay otros conceptos, como el que manejas tú, en relación con la anualidad del proceso y la revisión como parte del currículo anualmente de la institución. Hay otras personas que manejan unos segmentos de trabajo y dicen: nosotros trabajamos con una línea, pero tenemos 3 asignaturas, y de esas 3 asignaturas el estudiante pasa por ellas. Tienen una asignatura, por ejemplo, de dibujo técnico, tienen otra de electrónica, tienen otra de informática, y tienen una que es básicamente como propedéutica de las otras 3. Y entonces lo que hacen es decir que la actividad tecnológica escolar está enfocada en cada uno de los pasos, como una especie de exploración vocacional que desarrolla el estudiante a lo largo del año. Entonces, depende un poco del contexto, varía el concepto de actividad tecnológica escolar. Pero ese es otro elemento sumamente importante que menciono aquí. Perdóname que me tome el tiempo de tu entrevista para que quede en el registro de la grabación. ¿Sí? Porque la actividad tecnológica escolar vendría siendo como una especie de gran estructura que es fractal en sí misma. ¿Sí? Entonces puede ser replicada con su misma naturaleza en periodos muy cortos o en periodos muy largos. Perfecto. Y lo entiendo así. Genial, listo, perfecto. César, entramos ya en la parte final de la entrevista. Es la última parte de la sesión. Tiene que ver ya como con la reflexión que se hace acerca de la actividad como tal, la actividad que se desarrolló. Entonces, la primera pregunta de aquí sería: ¿cuál consideras que son los principales referentes que en términos disciplinares te han aportado para efectos de la selección y la secuenciación de contenidos que abordaste en esta actividad tecnológica escolar desde el momento en que la diseñaste? Permítame un segundo, como aquí los referentes para este tema, para el diseño de esta actividad escolar, inician desde la universidad, desde cuando vimos los primeros fundamentos para la educación en tecnología con los primeros lineamientos. De aquí nacen algunos elementos técnicos en la parte como la subdividían desde las líneas de la ESO en diseño, movimiento y control, tecnología y sociedad, comunicación y manejo de la información, y cada uno de estos elementos a la vez se subdividía en una serie de técnicas o elementos que tenían sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. El primer marco teórico en el cual se establece toda el área está basado en estos ejes, y en la enseñanza de estos ejes a través del proceso de proyectos como tal. Respecto a referentes conceptuales o teóricos que se marquen desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista técnico, tendría que hacer la pregunta: ¿cuál sería particularmente? Básicamente, cuando hablamos de los disciplinares, hablamos de aquellos conceptos que están enfocados en lo que se enseña al estudiante, no en el cómo se enseñan, en el qué se enseñan, el contenido, digámoslo, puntual, el mecanismo, el concepto de sistema. Sí, correcto, los contenidos como tal. Ya, perfecto. Entonces, en ese sentido, sí, empezamos con una estructuración desde esos ejes que vienen desde el marco de los seminarios de la Universidad Pedagógica Nacional en Educación en Tecnología. Básicamente estos se reestructuraron después de una malla cuando nacieron los lineamientos para la educación en tecnología,
y particularmente se han adecuado toda esta estructura de contenidos ya a elementos propios del PEI del colegio, que se ha ido reestructurando constantemente. Ok, perfecto, perfecto. De esos contenidos del orden disciplinar, de aquello de lo que es enseñable, ¿con cuál te sientes como más preparado, más cómodo para dictar ese trabajo con los estudiantes? Esos son como los elementos que más resaltan allí, los que estructuran el núcleo del trabajo que tú realizas, ¿sí? Por los efectos que causan los estudiantes, son básicamente diseño como tal, que explota la parte creativa de los estudiantes en todos sus elementos. Y la mecánica me parece muy entretenida porque es demasiado práctica para el momento de enseñar. Los estudiantes pueden ver fácilmente todos los fenómenos físicos, de materiales y demás, evidenciados en un montaje mecánico que hacen y experimentar muchos tipos de elementos con movimientos y más. Entonces me parece algo muy, muy apasionante enseñar y me gusta mucho como eje temático dentro del conjunto de tecnología. Ok, ese desempeño que consideras está asociado al gusto por tratar esos contenidos, ¿lo adquiriste en la universidad o ha sido un proceso posterior a la universidad o complementario con la universidad? Experiencia ya directamente de abordar este tipo de enseñanza en el aula de clase y ver cómo es la respuesta de los estudiantes ante la enseñanza de un dibujo técnico, una plancha, y cómo es la respuesta de los estudiantes cuando se les estimula a explotar su lado creativo, poder aportar muchas ideas a la solución de un problema. Esa parte yo creo que se ve a través de la experiencia como tal. Ah, ok, perfecto. Ya en el plano de lo pedagógico, de lo que es la manera como enseñar, no lo que se enseña, sino la manera como se enseña, ¿cuáles son los principales elementos que crees que has adquirido como parte de tu experiencia docente a lo largo de todos estos años de ejercicio laboral? En mi labor docente he aprendido muchísimo de didáctica de cada uno de los ejes temáticos que había mencionado anteriormente, cómo hacer más digeribles los elementos para los estudiantes y para una población en particular con unas características, que todos los contenidos son susceptibles de ser abordados de muchas formas diferentes, a partir de la manipulación de ellos de acuerdo al entorno, al grupo social en el que uno esté, al grupo de estudiantes, a las edades que corresponden. Son elementos que, si bien están escritos mucho desde la parte teórica, solamente desde la práctica como docente, estando en una aula de clase se pueden ir mirando, y sobre todo con la recopilación de actividades exitosas y la reestructuración de actividades no exitosas. Creo que eso es lo que convierte más realmente la experiencia docente en algo importante y realmente lo que más se valora con los años en cualquier marco, independientemente de la tecnología.
el hecho de innovar generando una experiencia pedagógica, una actividad pedagógica novedosa y lograr evaluarla y replicarla si efectivamente consiguió los resultados que se querían, o si no se consiguieron los resultados, tratar de mirar cómo se puede la siguiente vez que se va a aplicar, modificarla para que los estudiantes realmente logren conseguir los objetivos que uno está buscando. Es decir, buscar muchas formas de enseñar es lo que más se puede aprender en la experiencia didáctica a través de los años. Excelente, excelente. En relación con lo que se enseña, y uno está en contacto con distintos grupos de personas, con compañeros de trabajo de la misma área, y tú ya has tenido la posibilidad de compartir en 3 espacios distintos de desempeño en 3 colegios distintos. ¿De esos recuerdas que hayan existido tensiones en cuanto a el manejo del concepto de tecnología, el concepto mismo de tecnología, la variación del pensamiento de esos grupos de personas con los que compartiste? ¿Encontraste que hubiese tensiones con relación a cómo se entiende la tecnología? Muchas. Hablado de esto de una forma más concreta, muchos colegios en área de tecnología e informática se han convertido en área de informática. De hecho, cuando yo llegué al último colegio de Nicolás Esguerra, era así. No existía tecnología como tal, existía únicamente informática. Entonces, tecnología, la visión que nosotros tenemos, de que estamos hablando en este momento, era básicamente clase de informática y en un 50% de ofimática, de eventos que ya estaban. Esto no decía ninguna respuesta pedagógica o de haberse pensado la tecnología, cómo se enseñaba o cómo se articulaba. También tiene que ver mucho con la política pública de cómo estaba organizada, que no hubo profesores de tecnología durante muchos años, entonces cualquier profesor de tecnología quisiera cierta especialización cualquier profesor de cualquier materia quisiera cierto curso, podía convertirse en tecnología, y algunos colegios que tenían una tradición de muchos años todavía se mantenía ese imaginario. Por lo tanto, las clases de tecnología se convertían en clases de informática y eran muy solicitados ser profesor de informática porque los computadores son una herramienta didáctica tan poderosa que el hecho de dar clase de informática significa tener la mitad del cerebro del estudiante ocupado ya. Eso le ahorra a uno muchos problemas disciplinarios, muchos problemas de convivencia, hagan un dibujo, hagan una presentación en PowerPoint, listo. El recurso didáctico es muy impresionante, pero no se utilizaba el potencial que se quería. En los 3 colegios que estuve, ese fue un elemento en común también. Se luchaba mucho por dar única y exclusivamente informática, también por las facilidades didácticas para el profesor. Y la tecnología, sí, al igual que los recursos tecnológicos, es algo que se ha ido ganando fuerza y se ha notado mucho en los últimos años, pero es un elemento que requiere más de que el profesor tenga la ética, el conocimiento y el amor por la materia, y no que busque como salir muy fácilmente de enseñar esto a través de un computador. Eso es algo que detecté en los 3 colegios. Perfecto, excelente, excelente esa respuesta. Listo. En eso que es la labor de enseñar a los estudiantes, ¿cómo sientes que se fue dando la estructuración de la actividad tecnológica escolar? ¿Tomaste un modelo que existía ya? ¿Viste algún modelo en algún lado? ¿Cómo empezaste con la creación de tu modelo de actividad tecnológica escolar? Empecé con el modelo de aprendizaje significativo, del cual yo creo que como profesor escoge un modelo, adopta un modelo que más le llame en el sentido desde el punto de vista teórico cuando está estudiando. Adopté un modelo, adopté el proceso de diseño desde el punto de vista de la enseñanza de la tecnología como método para abordar proyectos. Y abordando esos 2 modelos, implementándolos en el aula, poco a poco se fue construyendo un modelo mucho más robusto de enseñanza. Fue a partir de la incorporación de esos 2 y la transformación de esos 2 modelos, de método de proyectos, de esos 3 modelos, perdón, método de diseño, proceso de diseño y aprendizaje significativo, que se fue reconstruyendo el modelo alrededor de eso. Y mucho ha tenido que ver con la experiencia y otras cosas también de lecturas o elementos que uno va realizando o acciones significativas de otros profesores que uno ve que implementan, que parecen interesantes y los va cogiendo con el trasegar del tiempo. Digamos que en este sentido, a pesar de que es un proceso académico, no es un proceso tan riguroso.
sería más no llegaría al punto del empirismo, pero cada cual va construyendo su propio modelo en la medida que se va acondicionando a un colegio, a una comunidad, a unos materiales y demás. Mencionas una palabra muy incitante en esta parte de la entrevista y es el hecho del empirismo, como una especie de ensayo y error, lo consideraría yo con relación a la posibilidad de ir gestando modelos o estructuras de actividad tecnológica escolar que se prueban, se validan y se toma lo que sirve y lo que no sirve se pasa a otra estructura y se continúa fundamentando. ¿Es más o menos ese el concepto de empirismo que empleas? En ese sentido, exactamente, pero no siempre desconociendo el rigor teórico que en algunos momentos es necesario llegar a buscar o a consultar para hacer un cambio. Algunas veces se puede hacer básicamente por ensayo y por sentido común, otras veces es necesario o aparece la información que uno necesita justo ahí al frente de nuevos métodos de enseñanza y puede uno ir incorporando otros ingredientes. O sea que es un proceso que yo creo que cada profesor, consciente o inconscientemente, lo va elaborando en el transcurso de sus años y poco a poco va generando un modelo que es el que trata de replicar siempre en su metodología. Normalmente la que más le funcione, no siempre la más adecuada. Correcto. Esa es una muy buena observación. Muy buen punto. Como me comentabas en el transcurso de la entrevista, el modelo pedagógico que más tomas como fundamento es el del aprendizaje significativo. ¿Ese es el que consideras que es el más viable y exitoso para el diseño e implementación de la actividad tecnológica escolar? Bueno, en mi caso sí, yo diría que sí, pero no sería el único. ¿Con cuál crees que se puede complementar? ¿Cuál de los otros modelos pedagógicos sería el más compatible con el de aprendizaje significativo a la hora de pensar en la estructuración de la ATE? Me interesaría mucho un complemento si se pudiera estructurar con más tiempo y tratado de trabajar algo al respecto sobre los modelos cognitivistas. Me parece que si se logra analizar desde el punto de vista cognitivo y de procesos cognitivos básicos y de razonamiento y estimulación de procesos cognitivos, cada una de las habilidades que se quiere desarrollar en medio un elemento, y si se es consciente de qué habilidad se está desarrollando, se podría potenciar muchísimo más este proceso. Ok, perfecto. Y ya en la última pregunta, estamos finalizando. Cuando tú mencionas esa especie de diagrama de flujo de lo que es la observación del trabajo de los estudiantes y hay unos instrumentos particulares, ¿esos instrumentos están sustentados en algún referente de modelo pedagógico? Yo creo que los últimos instrumentos que tengo, no, sinceramente, los últimos instrumentos que tengo ya han estado tan cambiados a través de los años, que yo creo que básicamente es como cuando se hace una investigación y uno coge unos instrumentos y los empieza a acomodar, y los acomoda tantas veces que ya básicamente pierden el factor inicial. Entonces en este momento, por ejemplo, que estoy haciendo un proyecto nuevamente de pelea de robots y estoy tratando de que sean caminantes, he cambiado todos los elementos de secuencia de pasos y elementos a analizar en cada una de las partes que ya se tenían o no se tenían de investigación, que se convierten en un nuevo instrumento o un nuevo guía para poder evaluar ese proyecto en particular. Ok. ¿Tú crees, un poco razonando esta charla tan interesante, que la enseñanza del diseño puede requerir de un modelo pedagógico en sí mismo que en este momento todavía no está develado? Está muy interesante esa idea. Muy interesante. Yo diría que sí. Diría que sí, completamente. Y si se lograra articular todas las iniciativas de pequeños componentes de todos los que trabajan la enseñanza del diseño en elementos comunes, sistematizables y aplicables, yo creo que sería la guía a seguir para lograr logros muchísimo mayores que
sería como un camino que muchos establecemos, pero que ninguno sistematizamos. Ese es uno de los elementos que también tenía allí entre el tintero de pregunta, porque por lo que percibo en el marco de la charla, no tienes un esquema de sistematización riguroso, pero sí tienes muchos referentes desde los cuales has venido haciendo la modificación y actualización de la actividad tecnológica escolar desde el año 2010. Entonces, me parece interesante el hecho de que hay procesos de registro. Con las otras dos entrevistas, digamos que es más una cuestión de memoria y de cierta afinidad que tiene el docente por tener los registros de los estudiantes. Entonces es a partir de allí que se sustenta. Tú llevas un registro, ¿cómo llevan los estudiantes su registro de la actividad? A través de bitácoras. A través de bitácoras, correcto. ¿Las bitácoras son un objeto impreso o ellos también lo llevan a una instancia virtual? Tiene los dos componentes. Es impreso, virtual y resume absolutamente todo el proceso, desde el boceto inicial hasta todos los elementos de diseños 3D que tienen que hacer previamente para poder construir. Todo debe estar en el marco de la bitácora de contenido. Correcto. Y un elemento similar a la bitácora, pero en el caso de la planeación propiamente tuya, ¿también existe en ese sentido como una especie de propuesta curricular de tecnología basada en tu experiencia? Tengo un documento de área, tengo la malla curricular como tal, tengo toda la matriz de competencias y desempeños que se quieren desarrollar en cada momento, y tengo la convocatoria al proceso, al proyecto o al concurso que se desarrolla cada año en el marco de solucionar un problema. Básicamente la convocatoria es el problema a desarrollar y ya está pues pensado para abordar las competencias que están planteadas. Vale,